y cuenta nueva. Señor Pablo, Borrón y querido. Fernando, George Clooney de gracias. Gracias por C5N. todo. A usted también. Toda mi solidaridad con ¿Me vos. permite y por- agradecer una vez más a alguien que Claro te va a que agradecer? sí, Te voy a pero- agradecer a la gente del restaurante que se portó muy bien con nosotros, Sí. a la policía de la provincia de Buenos Aires, a Sergio Berni, por supuesto. Aunque no hablé con él, nunca hablé, pero le agradezco públicamente porque la verdad, la gente que labura para él, labura espectacular porque fue llamar al 911 y que enseguida hicieran todo perfecto. Lucas Borges, el comisario de la departamental, y Lucas Faría, el jefe del destacamento de Rincón de Milberg, donde quedó detenido Lisandro Toñi, mi agresor y de mi familia. Y después, bueno, a todo el mundo que se solidarizó, desde Gabriela Cerruti, que me hizo llegar el saludo del presidente, que están en viaje a Cuba, que agradezco al presidente, el ministro Aníbal Fernández, Horacio Pietragala de la Secretaría de Derechos Humanos, que hizo un montón, no quiero nombrar más porque son miles los que llamaron, por supuesto todos los colegas, por supuesto las autoridades de este grupo, siempre espalda con espalda, bueno, espectacular. La familia A vos bien. también, la familia bien, sí. Bueno. Ahí tratando de que pase, Sí, qué ¿no? situación, porque a veces parece... Una situación de mierda. Yo creo que estamos legitimados. Hoy voy a tratar de reflexionar sobre eso, ¿no? Cierta legitimación de la violencia que hay, ¿no? Y no normalizarla, No ¿no? normalizarla. Diciendo igual con algo que se debatió hoy en tu programa, Bueno. esta lógica de que somos las dos partes que generamos violencia. No, para nada. No, para nada. Siempre hay excepciones, pero no. La violencia ha sido parte siempre de un sector. Quiero decir, yo no recuerdo, por lo menos, por ejemplo, colegas de este canal que justifiquen un atentado. O que se pregunten, bueno, usted debería preguntarse, ¿te acordás con la Cristina? La presidenta, la vicepresidenta debería preguntarse por qué le pasó. Bueno, no, es un poco eso. Entonces, cuando se legitima todo, después, en lo grande o en lo pequeño y en lo cotidiano, pasan estas cosas, ¿no? Gracias, señor. No. Lo importante es que estás bien. Nos vemos mañana en la radio, ¿eh? Nos vemos mañana en la Sin radio. Hoy falta, nos perdimos el Dale, pase. Dale. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles, programa de este día jueves, donde vamos a reflexionar de todo, pero sobre todo me quiero detener en esto de una violencia legitimada. No tenemos que cansarnos de hablar de estos temas, porque hay microrrelatos de violencia y hay, si se quieren, mensajes mucho más vistosos, mucho más fuertes, consolidados que se expresan. El problema es cuando ya lo llevamos en el bolsillo y todo nos parece normal. Les propongo que reflexionemos sobre esto. Por supuesto que después vamos a hablar de todo lo que significa esta campaña, donde apareció Patricia Bullrich ya con un lanzamiento, con un libro. Vamos a ver cómo se empieza a reconfigurar un escenario político que a partir también de las medidas de Sergio Massa se está reacomodando. Pero bueno, les doy la bienvenida a todos y a todas y charlemos un poquito acerca de esta violencia que se nos fue metiendo en cada rincón. El hecho de violencia que sufrió hoy nuestro colega Pablo Dugan es una foto más que nos hace despertar. Cuando creemos que la violencia no está instalada en nuestra sociedad, aparecen estos hechos de una persona cercana que conocemos, que lo conocemos en la cotidianidad, en el día a día, y nos damos cuenta, advertimos, quizá tarde, pero advertimos que estamos en una sociedad que está regulada hoy con grandes rasgos de violencia. Y eso preocupa. Ustedes me podrán decir, en todos los países del mundo existe violencia. Sí, claro, en la humanidad toda existe violencia. Pero quiero detenerme aquí en la Argentina para preguntarnos por qué vivimos de un tiempo a esta parte una sociedad que es cada vez más violenta. Lo podemos pensar desde muchísimos aspectos, bajo distintos tamices. Lo que está claro es que hay una violencia que la podemos pensar desde un modelo económico, un modelo social, un modelo político. Cuando uno vive en un modelo que margina desde sus políticas económicas, cuando nosotros vivimos en un modelo que multiplica la violencia, que tiene a más de la mitad de su población joven, menor de 16 años, en la pobreza, cuando uno vive un modelo sin oportunidades, esto pasa en el neoliberalismo, en el capitalismo, en muchísimas partes del mundo. Esa sociedad, más temprano que tarde, se hace una sociedad violenta, porque la desigualdad genera violencia, y esa violencia emana de arriba hacia abajo, porque no se distribuye, porque fragmenta, porque discrimina, porque margina, a partir de realidades sociales que luego, para poder incluirse, sumarse a ese modelo del cual fue marginado, empieza a romper las formas. Y tiene cierta, no digo lógica, porque no, pero tiene como semillas que vos podés llegar a comprender, aunque hay que transformarlas con urgencia.
Entonces nosotros vivimos, el mundo vive un modelo como es el capitalismo salvaje en su máxima expresión, donde lo humano pasa a un segundo plano, por lo tanto, la lucha por la supervivencia termina siendo una lucha profundamente violenta. Entonces existe un modelo violento, sí, y parte de ese modelo lo vivimos hoy. Ahora, también hay una violencia que tiene que ver con el lenguaje, hay una violencia que tiene que ver con el relato, y hay una violencia que impone desde los medios de comunicación ese lenguaje y ese relato. Fíjense, nosotros hoy tenemos candidatos a presidente, como puede ser Javier Milei, como puede ser la misma Patricia Bullrich, que su discurso es violento de principio a fin. No estoy hablando de las ideas, si es que las tienen. Estoy diciendo que existe un discurso permanente que se instala a partir de la destrucción del otro. El Papa agrede verbalmente, Milei agrede verbalmente al Papa. Milei agrede verbalmente. ¿Se acuerdan de aquella periodista en Salta que le hizo una pregunta y que como no le gustó le dijo, vos sos una burra, andaste a estudiar y le empezó a insultar? O ese Milei que empieza a insultar abiertamente a todo aquel que piense distinto y pasa. Algunos lo tratan como si fuese parte de un show. Uno dice, mirá qué loquito que está Milei, pero la violencia está naturalizada. Cuando Patricia Bullrich y el mismo Horacio Rodríguez Larreta decía vamos a exterminar, y se utilizaba la palabra exterminar el kirchnerismo, esos también son microrrelatos de violencia. Cuando precisamente se instala en aquel que corta una ruta, o en aquel que sale a expresarse ante una necesidad económica y social, y automáticamente se lo estigmatiza desde lo violento. Es un negrito tal que no quiere trabajar. Ojo que todos estos que están acá son chorros, son ladrones. Es un microrrelato de la violencia que se va instalando. Donde permanentemente lo que empezamos a escuchar y se multiplica desde los medios, y en muchos casos se fomenta desde los medios, es un relato que permanentemente nos busca despreciar al otro, atacar al otro, porque es distinto, porque piensa distinto. Nosotros vivimos en una Argentina que tiene un sector del periodismo, que se dedica todos los días y hace años a particularmente estigmatizar y perseguir a una persona, pero a sus ideas y a quienes acompañan sus ideas. ¿Cómo no va a haber un tipo, y no lo estoy justificando, no hace falta aclarar, cómo no va a haber un tipo que se levante y que escupa a un colega como a Pablo Dugan o lo amenace de muerte, si luego del atentado a Cristina Fernández de Kirchner un diario escribió la bala que no salió, pero el fallo que sí saldrá? ¿Quieren una frase más violenta que eso? ¿Cómo no vamos a ver esas reacciones en la calle cuando está legitimado que vos agredas a aquel que el poder dominante te dijo que era el enemigo? Claro, si a ustedes todos los días, por la mayor cantidad de los medios, le dicen que Fernando Borroni es chorro, que Fernando Borroni es un estafador, que se quedó con un PBI, que estuvo vinculado al terrorismo, que... Bien, claro. ¿Cómo no le vas a tener ganas de pegar una trompada? Ahora, no importa si todo eso es verdad o no, está construido el relato de la violencia. Y entonces aparecen candidatos que no tienen propuestas a futuro, que lo único que tienen es ese discurso de destruir aquello que te dijeron que había que destruir. Y entonces aparecen candidatos que no tienen propuestas a futuro, que lo único que tienen es ese discurso de destruir aquello que te dijeron que había que destruir. Somos una sociedad que ha comulgado con la violencia y se hizo parte de nuestra construcción política. Fíjense lo que son los discursos de la oposición. No hay un solo discurso que hable de un futuro de integración, de un futuro de garantía de derechos. No, siempre es un discurso destructivo, en pos de otro que hay que destruir. Y con eso convivimos. Nos pasa todo el tiempo, que por expresar una idea determinada, automáticamente parece que sos merecedor de la violencia. Bueno, si vos bancás el peronismo, bueno, si vos bancás el kirchnerismo, bueno, si vos trabajás en tal canal, bueno, si vos trabajás en tal radio, sos mala persona. Merecés la lógica, si se quiere, del año cero, de la pedrada popular, ¿no? En la antigüedad, a alguien que era despreciado por la sociedad, en medio de una ronda le empezaban a tirar piedras. Y estaba bien, porque había cometido un delito, porque había cometido un pecado. Bueno, eso vivimos todos los días. Eso vivimos todos los días permanentemente. Pero claro que es violento ir a una legislatura y reivindicar a los genocidas. Claro que es violento. Pero no se le pone un límite a eso. Y después hay algunos que quieren instalar la idea de que los violentos
son de las dos partes. Es una nueva teoría de los dos demonios. La verdad es que no. La verdad es que no me voy a hacer cargo, no voy a hacer cargo al espacio social del campo nacional y popular del cual uno es parte. No, no somos violentos, el pueblo no es violento. No es verdad. Siempre, por supuesto, hay excepciones. Pero las políticas violentas de endeudamiento, de recorte de derechos y de hambre no las aplicó en la historia mayoritariamente el campo nacional y popular. La verdad que el campo nacional y popular cuando fue gobierno no bombardeó, cuando fue gobierno no secuestró, cuando fue gobierno no torturó, cuando fue gobierno no prohibió y cuando fue gobierno no persiguió. Ni encarceló injustamente. Y la verdad que cuando gobernó Macri sí, y la verdad que cuando gobernó el menemismo también, y la verdad es que cuando estuvo la dictadura también. La verdad es que aquí ningún periodista mandó a perseguir o a repudiar a los hijos de un juez o de un fiscal como lo hizo el periodista Jorge Lanata en Canal 13, por ejemplo. Nadie lo hizo. Entonces, no nos pongamos en esta lógica de que todo vale uno. Bueno, somos todos, vamos a la misa, nos confesamos, tomamos la comunión y salimos todos de la manito. La verdad es que no. La verdad es que la manera de parar la violencia no es decir somos todos violentos. Es decir, che, pongámosle un límite a los violentos. La verdad es que aquí, en este mismo horario, desde este canal, yo no me paro acá en un primerísimo plano frente a la cámara y me pongo a insultar con nombre y apellido a nadie. La verdad es que no. Y hagan zapping si quieren, perdonen la crudeza, hagan zapping y bien como hay periodistas, hombres y mujeres que insultan a la cara. La verdad es que acá en la pandemia, digo acá, C5N, como puede ser la televisión pública, no es una defensa al medio, es una defensa a lo que somos. A ustedes les debe pasar que ustedes en la pandemia no estaban convocando a que vayan a tomar dióxido de cloro, ¿qué era? La verdad es que no. Y eso también es violencia, porque se murió un chico. La verdad es que acá no, yo no escuché ministros que te digan que los docentes son todos una manga de fracasados que no quieren trabajar y que como fracasados en otros trabajos cayeron y son maestros. Todo eso es violencia. Y la verdad es que yo no lo escuché por estos pagos. La verdad que si nosotros no empezamos a identificar que hay un relato que se va tejiendo todos los días, que repiten nuestras infancias, que repiten nuestros jóvenes, que repetimos los adultos, que empieza a legitimar. Que empieza a legitimar. Y quiero tomar unas palabras que en algún momento dijo el querido Daddy Brieva aquí en su programa de los domingos, que lo voy a expresar con mis palabras porque no lo recuerdo textual. Pero él dijo, claro, cuando vos ves que se extiende un brazo con un arma y gatilla al rostro de una mujer, de la vicepresidenta de la Nación, de Cristina Kirchner, y no pasa nada, después cuando ve la represión en Jujuy, y esa represión en Jujuy te parece un chupetín de frutilla. Y claro, porque como que le vamos subiendo el nivel, ¿no? Lo que antes nos horrorizaba como un hecho de violencia, ahora está tan naturalizado que podemos ser cada vez más violentos. Me hace acordar a lo que hace unos días decía nuestra querida compañera Luana Pascual cuando hablábamos de Victoria Villarroel. Cuando decíamos, pensar que hace años atrás nos horrorizábamos por la gente que estaba con Cecilia Pando. Y tiene razón. Y ahora Victoria Villarroel es candidata a vicepresidenta y puede ser vicepresidenta de la Nación. Fíjense la naturalización de la monstruosidad. Fuimos pasando como si nada y cuando nos dimos cuenta, es esto. Vas a la calle, expresás una idea. Ahora, yo sí lo vi a Axel Kicillof cuando era ministro de Economía en un buquebús que era repudiado y que era escrachado por mucha gente. Y la verdad es que yo no vi que esto le pasa a otros dirigentes. Entonces, no igualemos las cosas y no tengamos el falso pudor ni la lógica de que todo vale uno. Me parece que en estos tiempos hay que parar la pelota y hay que condenar la violencia. Hay que condenar la violencia, de todo tipo. Pero hay que condenarla en todo sentido. Porque, insisto, se ha naturalizado. El gatillo, y mezclo porque sé que ustedes están siguiendo este hilo, el gatillo que disparó Sabac Montiel a Cristina Kirchner, abro un paréntesis, ustedes me dirán, che, vos siempre estás hablando del atentado a Cristina, sí, pues no habla nadie más, ¿vieron? Parece que la violencia, la amnesia a veces también es parte de la violencia, ¿no? La amnesia política. El que gatilló a la cabeza de Cristina Kirchner, ese dedo
es la de Sabac Montiel, pero la sangre que recorre y que hizo el movimiento es sangre de un montón de periodistas de este país, de un montón de diarios de este país, de un montón de dirigentes políticos de este país. Hoy Patricia Bullrich tratando de justificar por qué ella no criticó y no repudió el atentado. ¿Es violencia? Sí, claro que es violencia eso también. Bien. Ojo, porque a veces creemos que los hechos de violencia, mientras pasan en la televisión, nos quedan lejos. Hasta que después te das cuenta que no, que te queda cerquita, que te puede pasar a vos. Y lo que está claro también es que si no se ataca una violencia de un modelo económico, político, cultural y comunicacional, todo junto y todo al mismo tiempo, entonces sí, terminamos unos contra otros. Del lado de quienes defendemos la democracia y la pluralidad bien entendida, no los que defienden genocidas, la pluralidad bien entendida, debemos poner un límite a la violencia. Y lo primero, hay que decir, no somos todos iguales. No somos todos iguales. Acá no hay teoría de los dos demonios, ¿eh? La violencia se para con el discurso, la violencia se para con los hechos, la violencia se para con los gestos, y ¿saben qué? También la violencia se para con el voto. Todo junto. Bienvenidos, bienvenidas. Digamos, la condena o no la condena es una decisión en la que yo considero que a mí nadie me puede obligar a decir lo que yo pienso o no pienso decir. A mí me pareció que en ese momento hubo una condena justo por el cambio y punto. ¿Por qué ustedes toman que todo el mundo tiene que hacer exactamente lo mismo? No, porque supongo que usted es parte del sistema democrático y lo que fue es un ataque a todo el sistema democrático. Por supuesto que lo soy, pero ustedes escucharon que cuando yo estaba por hacer un repudio y Alberto Fernández salió diciendo que éramos nosotros. Sucedió algo grave y ellos mismos construyeron a quién era el enemigo. Y entonces, y hoy a mí me están haciendo un video diciendo que yo soy la responsable de ese atentado. Entonces, a ver, si te ponen en el lugar de haber cometido un atentado, ¿qué repudio vas a hacer con alguien que te acusa a la media hora de suceder eso, te acusa y te dice que vos sos el responsable? Bueno, muy bien, ahí está la explicación que daba Patricia Bullrich sobre el caso del atentado. Esto fue, creo que fue hoy mismo, o si no fue ayer, estoy mezclado. Compañeros, compañeras, ¿cómo les va? Buenas noches. Jorge. No, a ver, la justificación de Patricia Bullrich llega más de un año tarde, ¿no? Claro. La supuesta justificación llega un año tarde porque en realidad en campaña electoral alguien le dijo a Patricia Bullrich que tiene que humanizarse un poco, entonces tiene que justificar por qué cometió la violencia política de haberse llamado a silencio cuando se produjo uno de los intentos de magnicidio más importantes de la historia argentina. Yo creo que hay una relación muy fuerte entre lo que dijo Patricia Bullrich, lo que dijo hace 3 días de que iba a exterminar o terminar con el kirchnerismo, y como muchos consideran a este canal también como una expresión de la tradición nacional y popular y lo ubican a Pablo Dugan en el marco de eso, también en esta agresión que sufrió nuestro colega hoy hay alguien que empezó a instigar la violencia que se cometió hoy en un restaurante en Tigre. Lo que tienen que hacerse cargo la derecha en este país es que permanentemente en la historia lo único que hacen es discriminar, estigmatizar y llamar de todas formas a distintas formas de racismo con respecto a determinados sectores que terminan en que algún loquito o no loquito termina haciendo lo que hace. Bueno, ¿qué decir, no, de este tema? Ya lo habré dicho millones de veces, pero no, yo me quiero quedar porque nosotros como actores que tenemos que observar estos personajes, ¿no? Para después por ahí hacer un intento de parodia. Me sorprende mucho, Patricia, ¿qué pasa? Voy a destruir, voy a dinamitar, voy a exterminar a lo humanístico y el holístico y el cosa integral y todo. ¿Cómo cambia ahí el switch? De verdad, me llama la atención, porque pasa de la destrucción a después querer toda una cosa más espiritual. ¿Con quién está tomando clases? Me gustaría saber quién es el coach. Y bueno, y si lo pedimos prestado, aunque sea un ratito.
Facherman, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, yo estoy en la gloria, la verdad. Veo cómo la derecha ya no teme expresarse. Durante años estuvimos inhibidos y ahora decimos la primera barbaridad que se nos pasa por la cabeza sin el menor problema. Y la verdad es que los que nos pasa, yo trato de justificar un poco a mi gente, ¿no? Esta violencia que nos sale dentro. A mi gente. Sí, porque uno la exterioriza porque vas al rugby, ¿no? Y te haces pelota con algún amigo y ya llegas a casa más descargado. Pero así vos vas a comerte unos churrasquitos ahí, qué sé yo, y ves al tipo que permanentemente bombardea tus creencias, porque los de la derecha no pensamos, tenemos creencia, ¿me entiendes? Claro. Nosotros decimos, estos no laburan, agarrá la pala, lo único que quieren son plan, y con eso ya ustedes están todos etiquetados y no queremos pensar más. Y si usted viene a decir que los que la cagamos somos nosotros y todo eso, nos ponemos violentos y cuando no tenemos argumento, ¿qué hacemos? Vamos y tratamos de cagarlo a palo. Cosa que para lo cual somos bastante cagones si no somos más grandes o no venimos de a muchos. Bueno, celebro su incorporación a la mesa, profundamente. Sí, de a poco les voy a ir de a poco voy a ir ocupando mi lugar. Me lo pusieron a... Muy bien, Mariano. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero solidarizarme con nuestro compañero, por supuesto, con Pablo, condenar cualquier acción de estas características y nada, seguir apenándonos de que esto suceda a lo largo del tiempo y de que esto tenga de alguna manera un cierto consenso en algún sector de la sociedad donde, bueno, está bien visto porque están del otro lado y esta idea de ellos y nosotros, bueno, que se alimentó desde muchos sectores, desde la política y que deberíamos en algún punto empezar a pasarlos a un plano distinto. Ahí me parece que es, incluso yo recuerdo que Cristina Fernández de Kirchner en algún momento fue bastante clara en ese sentido de si no existe alguna reestructuración, alguna recreación de las bases de acuerdo político entre los representantes que se consideran a sí mismos democráticos, va a ser muy difícil la convivencia en general, más allá de este episodio puntual, de las características específicas que tenga. Me parece que se impone eso, ¿no? Una recreación del pacto democrático que todos creíamos saldados después de 40 años y que, viendo algunos de estos episodios, nos hacen repensar si no es momento. Probablemente quizás no estemos tampoco con ni el tiempo político para hacerlo, ni la madurez dirigencial necesaria para encararlo, pero a veces también pueden empezar a surgir las cosas desde otras bases, ¿no? No esperar que esto venga emanado desde las cúpulas dirigenciales, sino empezar a construir desde los sectores de la sociedad algunas bases de acuerdo que después obligatoriamente las tenga que tomar la política. Ahí hay un tema interesante que tiene que ver sobre cómo se va rompiendo a poquito un contrato electoral democrático, que hay que recuperar. Bueno, si les parece, nos metemos de lleno con lo que tiene que ver con este impuesto a las ganancias que va a llegar al Congreso y que ya la oposición se empieza a cinturear, a ver cómo cae parado. Algunos esperan que esto se trate bastante luego de las elecciones. Y hubo cruces por el tema de ganancias entre Martín Cesás, entre Castañeto. A ver qué dijeron. Que se rompió del buen diseño de impuesto a las ganancias es eso, es la suavidad, la progresividad, la forma de las escalas. Eso es lo que tenemos que trabajar acá para recuperar. No borrar, no tirar, romper todo, porque si no estamos de vuelta con parafraseando el plan motosierra. Entonces, como hay problema con el impuesto a la ganancia, lo tiramos por la ventana, directamente, siendo que es el principal impuesto en el mundo. Ningún país está haciendo lo que nosotros estamos proponiendo acá. Ningún país del mundo. La señora Kelly Olmos me mira con cara como que no fuera así. Yo le pido que me traiga un país del mundo desarrollado que no le cobre el impuesto a los ingresos a sus trabajadores. Todos los países, porque ese es el principal impuesto, el impuesto a los ingresos de todo el mundo. Estamos discutiendo un proyecto de ley donde le vamos a dar beneficio a los trabajadores. La verdad, pensé que veníamos a festejar y a que ustedes nos iban a preguntar y decir por qué no subíamos más todavía del 1.700.000. Y me encuentro con un diputada o diputadas que mezclan, porque defienden autónomos, que yo sin saber cuáles son las deducciones, y me extraña una contadora, que yo también soy contador, sin saber qué se deduce y qué no, que dice que un monotributo paga más de impuestos que lo que puede facturar. Digo, me llama la atención, pues son temas que no tenemos que hablar, pero le vuelvo a insistir, sorprendido estoy de estar acá debatiendo un tema tan importante para la población y encontrar diputadas y diputados
que no están de acuerdo con que la gente gane más. Bueno, la síntesis de clarísimo. Castañeto es extraordinaria, ¿no? Digamos, pueden decir, es esta la discusión. Es lo que acaba de plantear el titular de la FIC, Carlos Castañeto. Porque es esto, es saber qué estamos discutiendo en el fondo, porque los grandes títulos desvían. Estamos discutiendo, ¿queremos que los trabajadores ganen más o ganen menos? El Estado se va a hacer cargo de eso que no recauda, a ver cómo lo puede recaudar. La gente tiene que saber que hay gente que va a estar ahí votando en contra de que ganen más. Sí, claro, ese Tienen es el que verle mensaje. las caras y los nombres, hay que estar muy atento a eso también. Estaría bueno hacer un paralelismo entre este debate y lo que sucedió, por ejemplo, en el debate por la 125, donde lo que estaba en discusión era no necesariamente la ganancia del pobre campesino, del minifundista. Lo que estaba esencialmente en discusión durante la 125, más allá de las cuestiones técnicas que también habría que en algún momento poner en consideración, era cuánto diferencial se iban a llevar los grandes pools de siembra, los grandes terratenientes, los grandes latifundistas, las grandes extensiones de campo en la Argentina, que terminaron ganando y terminaron garantizándose una renta diferencial durante muchos, muchos años, gracias a ese voto no positivo de Cobos. Y me gustaría saber cómo va a ser el paralelismo, sobre todo con aquellos legisladores que hayan estado en aquel momento y que estén ahora todavía. ¿Sabés lo que creo? Que por primera vez en la campaña electoral la derecha está a la defensiva, ¿no? Está a la defensiva en términos de que tiene que disimular aquello que todos sabemos o que muchos sabemos que realmente quiere, que es obviamente garantizar la concentración de la riqueza en pocas manos en este país. Cuando hay una medida propuesta por el oficialismo, por el gobierno nacional, que pretende beneficiar a, en este caso, millones de trabajadores que hasta el día de hoy se les descuenta ganancias, empiezan de alguna manera a hacer eufemismo, a tirar la pelota afuera, a tratar de hablar de autónomo, de monotributo, etcétera, y no decir lo que toda la sociedad quiere que escuchemos, que es efectivamente, como Macri dijo, vamos a sacarle el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Qué bueno que me cita Macri. Qué bueno que me cita Macri, porque la explicación viene por este lado. A ver. Estamos tratando, para que el país sea más competitivo, que es lo que supongo que queremos todos, bajar los costos. Y como decía Mauricio, los salarios son un costo más. Y no lo dice un pelotudo cualquiera. No, lo dice Mauricio. Idiota. Bueno, esta es la discusión, y me parece que es importante que cada detalle de lo que pasa en comisión se multiplique. Difícil el pedido que uno hace, porque es verdad cómo se van manipulando, ¿no?, los discursos en relación a la coyuntura. Pero tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo hacemos para desnudar a aquellos que simplemente están a favor o en contra de los trabajadores. Me lo imagino a Tetaz colgado de un trapecio, ¿no? Alegría, con la música del Cirque du Soleil, ¿no? Por la piruetita que está dando. Hablando de piruetitas, yo no le quiero faltar el respeto a nadie. No, no. Yo creí que había pasado en México, ahora me dicen que pasó en Perú. Yo de igual manera le quiero dar al señor Facherman el pase para que usted se encargue de este momento. La verdad está siendo develada. Sí. No podemos seguir en esta conspiración. Pero los muñequitos... Borrón y arrepiéntase. Este es el momento en que puede decir sí, yo seguí instrucciones de la NASA, la excusa que tenga. Pero la verdad es que sí están entre nosotros. Vemos el informe y después lo charlamos porque quiero dar nombres. Ah, bueno. ¿Vos llegaste a ver, Fabio, algún plato volador visto así que estaba seguro, que no venías de un brindis? Bien, que dijiste, ese es un plato volador, no hay duda. Y por eso estoy cumpliendo 40 años. El 17 de noviembre de 1959 vi un ovni en pleno mediodía. A mí me interesa mucho el tema, ¿saben? De verdad. En plena campaña electoral es clave esto. A mí me llama... No, pero a mí me llama... Primero, lo de la NASA, que se reunieron y dieron una conferencia para decir que no pueden llegar a ninguna conclusión, es genial. Es buenísimo. ¿No? Es buenísimo. Nos reunimos todos, hicimos investigación ahí, nos sentamos, el mundo puso las cámaras, señores, no llegamos a ninguna conclusión. Bueno, fenómeno. Bueno, nos podían mandar un mail, qué sé yo, un WhatsApp y solucionamos todo. Ahora, chicos, pusieron los muñequitos de Disney. ¿Qué son esos? Me parece que sos pariente de Facherman. Yo le voy a explicar. Mire, hay varias razas y subrazas que están viviendo ya entre nosotros. Por ejemplo, acá uno de los más conocidos es Rodríguez Larreta, que es un reptiliano. Pac-maniano. Pac-maniano. Porque tienen cabeza como de Pac-Man, pero van haciendo negocios inmobiliarios, ¿me entiendes? Y después tenemos la Chupinaki, que es Patricia,
Eso se le nota, No. hay veces que... Sí, porque es una tribu que vino de México, ¿verdad? Sí. Y ahí después están los no agarro la onda aquí, como por ejemplo... No agarro la onda aquí. Sí, Mauricio, que no puede hacer la señal de la cruz porque se traba acá. Ahí es donde se ve que el tipo viene de otro planeta, ¿verdad? Bueno, muy bien. Bueno, un tema que, nada, hoy llevó varias atenciones, pero ya la NASA había dicho hace un tiempo que iba a dar novedades. Me llama la atención que en este hay que estar atento a qué tiene pensado hacer Estados Unidos en el mundo, ¿viste? Porque si tienen el tema Claro, de los te distraen con extraterrestres, esto, sí, hay te algo distraen. detrás. Bueno, hablando de lo que hay detrás, yo no sé si Perdón, creer... viste que está confirmado que Facherman no es... No es reptiliano. No, de ninguna A manera. ver, que se saque los anteojos. Pues Yo no lo sé. que digo es, a ver, Ay. yo estoy... Si ustedes me dan a elegir entre confirmarles hoy que esos muñequitos chiquitos que estaban eran extraterrestres y que Patricia Bullrich escribió un libro, yo creo que los extraterrestres son de verdad. Podemos ver, después les voy a contar lo del libro. Me muero. Hablando de gente que es de otro planeta, Durán Barba. Están perdidos junto por el cambio. Mi impresión es que lo más probable es que lleguen terceros. No he visto, mira, yo trabajo en esto toda la vida, en pensar la política, en campañas electorales. Nunca vi a alguien que ofrezca ajustes y sacrificios y gane las elecciones. Bueno, ahí está. Ahí está un Durán Barba que dice que Juntos por el Cambio puede salir tercero, ¿no? ¿Qué habrá pasado para que la palabra cambio haya pasado hacia manos de Milei, ¿no? Digo, a mí me parece que la palabra cambio siempre debió estar identificada con un cambio para mejor. Yo creo que hay Y dos retrocedió. cosas. Primero, que Durán Barba perdió la interna con Larreta porque era el asesor de Larreta. Segundo, que acaba de decir que nunca vio a nadie en ningún gobierno que en el preelectoral y que, digamos, que haga campaña diciendo que va a haber ajuste y que gane. Bueno, con ese criterio no tendría que ganar, obviamente, ni Bullrich ni tampoco Milei, porque ambos coinciden y adelantan que va a haber un ajuste terrible. Entonces, con lo que está diciendo Durán Barba, nos está diciendo que el que gana es Massa, que es el único que dice que no va a haber ajuste. Mariano. Mirá, yo me quedo mirando a Durán Barba y la verdad que no deja de ser fantástico que haya sido un asesor senior de un gobierno que tuvimos hasta 2019 en la Argentina, que hoy, además, defensor a ultranza de la dolarización, del proceso de que no quiero ponerme a opinar de un país distinto, pero todo indica que sumió en la pobreza a millones de compatriotas suyos ecuatorianos, que hoy, bueno, obviamente se están atrapados bajo un régimen monetario que no es el propio. Entonces, qué sé yo, me parece que tomar a Durán Barba, más allá de su rol específico de asesor del macrismo durante 2015-2019, es un poco darle un poquito más de lo que merece. Me parece que la verdadera discusión es si es cierto, Durán Barba es un chanta con honores, y es cierto, si la discusión es válida, quiero decir, si la discusión es saber, todo indica que al balotaje llegan Sergio Massa y Milei. Esto hoy dicen todos los encuestadores, yo no creo en las encuestas, pero bueno, todo indica también a partir de lo que ha sido, esto que vos marcabas al principio, Jorge, una ofensiva del gobierno y una oposición que está desorientada, que está a la defensiva, como vos marcabas, y que tiene que empezar a disimularlo todo, ¿no? Cada una de su posición ahora la tiene que disimular. A no ser que haya en el libro de Pato revelaciones importantísimas para la humanidad con respecto a estos marcianos, a estos extraterrestres. Ah, esa Ojo, parte. por ahí por ese lado puede remontar. Vamos a ver qué es lo que pasó en la presentación de Pato Bullrich, de Patricia Bullrich, y todo aquello que ha tenido que ver con sacarse una foto con Mauricio Macri y con Horacio Rodríguez Larreta. Pero hay novedades con Sergio Massa, ¿no? Que sigue en campaña. Se juntó con los movimientos sociales, a ver qué es lo que pasó. Ciudad por ciudad, barrio por barrio, casa por casa, chacra por chacra, rancho por rancho, fábrica por fábrica,
comercio por comercio, vayamos a buscar a cada argentino, a decirles que sabemos que estamos en deuda, que esa deuda la vamos a pagar, que venimos al nuevo gobierno para devolver el ingreso, para distribuir mejor y para hacer crecer a la Argentina. Pero sobre todas las cosas, compañeros y compañeras, que venimos a defender la identidad de nuestra patria frente a aquellos que plantean que somos un país de mierda. Les contestamos que somos orgullosamente argentinos. Bueno, ahí se ve un Sergio Massa que está definitivamente ya en campaña, ¿no? Lo comentamos ayer, que está, digamos, que se puso el traje de candidato, que de alguna manera, no te digo que se liberó del traje de ministro, porque muy por el contrario, logró finalmente compatibilizar el rol de ministro con las labores de alguien que tiene que desarrollar política económica, porque hasta ahora lo que desarrollaba era una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ahora está desarrollando política económica, está haciendo anuncios, está dando a conocer políticas para el corto plazo y también para el mediano y para el largo plazo, y en ese sentido puede finalmente compatibilizar el traje de ministro con el traje de candidato. Te quiero contar algo. Sí. Vengo un poco tarde, y con las disculpas del caso, sobre todo a la producción, de un encuentro que fue muy pero muy interesante, que seguramente vamos a ver en los próximos días reflejado en varios medios de comunicación, porque participamos unos cuantos periodistas de este encuentro, a donde había una parte sustantiva de la dirigencia de Unión por la Patria, y lo que percibí, Fer, ahora sí por primera vez más palpable, es una uniformidad de criterio que hasta ahora estaba en duda, o por lo menos quienes veíamos desde afuera y tratábamos de analizar cómo se estaba desarrollando la campaña, la veíamos como una campaña más plantada como refractaria respecto de lo que se planteaba en el espacio de Javier Milei, respecto de los dislates de Patricia Bullrich, pero una campaña escasamente propositiva. Y lo que uno puede percibir de estos primeros encuentros, a donde sí había, insisto, figuras preponderantes que están hoy en el candelero de las candidaturas, había uniformidad de criterio incluso dentro de lo que hasta ahora se percibía como tribus distintas y compartimentos estancos dentro de Unión por la Patria. Y uno de los temas a abordar era, bueno, ¿hay un criterio para encarar la campaña? ¿Hay un criterio unívoco para el después de la campaña? Porque también, por lo menos para uno, permanece incluso como una incógnita hasta qué punto Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa establecieron criterios de gobernabilidad para el periodo 2019-2023. Por eso era tan importante saber si esto está... Bueno, la idea es que esto está más conversado, ¿no? A mí hay algo que me parece importante, que es esto que vos estás contando, y lo que se empieza a ver de la buena relación de muchos sectores, que con la buena relación de Máximo Kirchner con Sergio Massa, la buena relación de Sergio Massa con Cristina Kirchner, la buena relación de Axel Kicillof con Cristina Kirchner y con Sergio Massa. Digo, y con Máximo Kirchner. Y con Máximo Kirchner, sí, porque hubo mucho rumor en relación a esto. Yo estuve hablando con gente y no, se está caminando en conjunto. Y me parece que esto es fundamental, sobre todo para no generar suspicacias a partir de que los gobernadores sacaron más votos que Massa, los intendentes más votos que los gobernadores. Bueno, Fer, vos fijate cuánto le costó, perdón, a Juntos por el Cambio, lo cruento de la campaña previa a las PASO. Claro. Es decir, qué daño autoinfligido esto de la pirotecnia verbal entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, que de alguna manera termina desdibujando esa fuerza política y dándole a Javier Milei la preeminencia como espacio de la oposición. Una cortita chiquita, como dice Pacher. Siempre. No, digo, recuerdo a Malena Galmarini un mes atrás cuando dijo que Sergio iba a ubicarse en términos de un tiempista y que iban a conocer al verdadero Sergio Massa en el mejor momento de la campaña. Y realmente mucha gente que dudaba 3 semanas atrás de la capacidad del actual ministro de Hacienda de poder converger esos dos, el candidato con el ministro, está demostrando que se está sumando indudablemente a una segunda vuelta luego de octubre. Muy bien, ahora sí, tan creíble como los 2 extraterrestres en México, aquí está el libro de Patricia Bullrich, De un día para otro. ¿Vas a comprar el libro de Patricia? No sé, voy a ver primero, voy a escuchar qué es lo que dice. Si me convence, lo compraré.
¿Qué querés que diga? Porque plantea 24 horas de medidas de gobierno. Mira, la verdad que más que lo que dice, espero que lo haga. Como yo creo en ella, si lo hace va a estar todo bien. Está claro que es necesario aprender de la experiencia pasada y uno de los errores fue hacer los cambios necesarios de manera demasiado lenta y desde luego que hay que llegar ya con un programa hecho muy claro de normalización, de desregulación del Estado y toda una serie de medidas, sobre todo económicas, que hay que tomar, ¿no? Que no hay ninguna duda sobre eso. ¿Cómo la ves a Patricia en el plano económico, ahora con Melconian como vocero? ¿Le costaba explicar algunas medidas que quería llevar adelante? No, un presidente no tiene que ser experto en todo, tiene que saber elegir a su mejor equipo, y creo que Carlos cumple sobradamente, Carlos y su equipo cumplen sobradamente esas condiciones de idoneidad e integridad para conducir el país. Mauricio, ¿qué medida le gustó más de Patricia? Todas. ¿Una la económica? Quedó claro que la apoya a Patricia, no a mí. ¿Va a acompañar en la campaña? Muy buena, fue muy buena. ¿Ya lo leyó? No lo leí todavía. Somos los únicos que podemos terminar con el kirchnerismo para siempre. No se quejen, porque no estamos hablando de las personas. Estamos hablando de una ideología que ha generado la destrucción de nuestro país. Entonces, las ideologías que destruyen hay que sacarlas de la vida democrática del país para construir un país democrático que le dé respuestas reales a la gente. Los extraterrestres que vimos son verdad. Son verdad, estuvieron aquí anoche. Bueno, sí, solo sí, Patricia escribió el libro. Esto no es un sketch, le aclaramos a la gente por las dudas, sí, claro, no es un sketch. Que otra vez, ¿no? Terminar con... No, pero además en el marco de la democracia, es muy interesante, sí, ¿no? Claro. Porque es decir, en el marco de la democracia, o sea, en el marco de la pluralidad, hay una parte de esa pluralidad que hay que exterminarla. O sea, es una tautología, una contradicción en sí misma. Democrática, bancátela. A mí me gustaba, cuando yo era chico, el carnicero que hacía guita se compraba un torino, si podía ser rojo. Estos dicen escribí un libro. Es más o menos la misma audacia que tiene, que todo el mundo sabe. Dice, vos no estás para eso. No veo la hora de comprármelo y leer el capítulo que diga el coso del cosito. El discurso de Bullrich es un discurso que quiso correrse hacia la derecha, más aún, para sacarle votos a Milei. Pero me parece que lo que ya ha construido Milei, Bullrich no lo puede sintetizar, que es esta idea que viene a terminar con todo. La idea de Milei es que le viene a poner fin a todo, no solamente al kirchnerismo, ¿no? A mí me parece que lo de Patricia Bullrich es subsidiario de lo que convirtió a Mauricio Macri, en lugar de un presidente intrascendente, lo terminó convirtiendo en un referente de la oposición y en un faro para muchos, e incluso en una persona con un caudal de votos interesante para el desastre de gobierno que hizo, que fue haber culminado un mandato con el peronismo como oposición. Entonces, esa noción de pudimos derrotar al peronismo, pudimos anular al peronismo durante un periodo y pudimos llevar a cabo un mandato de gobierno completo, me parece que es un capital político que Patricia Bullrich hoy necesita también poner en valor, básicamente porque no tiene más para mostrar. No tiene más para Patricia Bullrich no tiene gestión para mostrar, no tiene conocimientos económicos de los más elementales, no tiene discurso, no tiene originalidad tampoco en sus planteos, tiene que ponerse a caballo, hoy me parece que más que nunca, la presencia de Mauricio Macri, y quiero destacar el rol de nuestra compañera Dani Gian, de sacarle declaraciones a Mauricio Macri en estas condiciones realmente brillante. Pero la reaparición de Mauricio Macri me parece sintomática en ese sentido, de que muestra la necesidad y a su vez la orfandad en la que está atravesando la campaña de Patricia Bullrich. Hay un síntoma también que cuando vos te das cuenta, cuando ese sector del PRO empieza a hablar, por ejemplo con C5N, tanto con Daniel Ayani, Lautaro Maslin, que hacen un trabajo excelente, te das cuenta que es parte de la debilidad que están expresando, porque antes te pasaban por al lado y si te podían codear, te codeaban. Bueno, ¿ayer le dimos cuento o no? Ah, por eso lo extrañaba. Ayer no. Al cuento le extrañaba, ¿no? Usted. Sí, no, a mí no me extraña nada. Por las dudas, para que no haya confusión. José Luis Lanao escribe acerca de la memoria. Dice que no te roben la memoria. Ahí afuera está la memoria.
Hay que salir a contarla. No dejes que te la roben. La única forma de hacer algo útil con el futuro es tener el pasado siempre presente. ¿Qué hacer entonces con la bandera de la memoria cuando la desgarran, la pisotean, cuando la llenan de agujeros? ¿Qué hacer con el crujido seco de las voces mutiladas, con los toques de queda, con las tumbas sin nombre, con el fuego y las alambradas? ¿Y qué hacer con la tristeza? Con esa tristeza que te devora y te diluye. ¿Y qué hacer con el miedo? Con ese miedo que regresa cuando se legitima el genocidio, se frivoliza la muerte, la sangre y la tortura. ¿Qué hacer entonces con el dolor, al fin y al cabo? Con ese enorme dolor que se apega a quien lo padece. ¿Qué hacer entonces con este presente de días y tiempos desnudos, de aguijones de odio, rabia y violencia inagotable, de miles de ausencias, de sangre helada y camposantos sin nombres? Un tiempo quieto y vacío, deshabitado. Un paisaje sin imágenes, pero también sin olvido. Gracias por acompañarnos esta semana. Nos encontramos, si quieren, el martes que viene a las 11 de la noche aquí para hacer Sin Lugar para los Débiles. Chao.